Seguimos aquí en el programa y está con nosotros el arzobispo de Arequipa, don Javier del Río Alba. Monseñor, buenas noches y bienvenido al programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación para poder conversar un rato en este interesante programa y a través de Viva TV también conversar pues con los amigos que nos siguen. Nos vestimos igual. Bueno, casi, ¿no? Me decía que, ¿cómo se llamaba esto? Se llama clergyman. Clergyman. Sí, algunos le llaman también alzacuellos. Alzacuellos. Sí, sí. Y es un requisito fundamental, siempre tiene que andar con eso. Es parte del traje clerical, sí. Ya. ¿Usted todos los días, 24 horas del día lo lleva puesto? Siempre, sí. Qué incómodo parece. No, todo lo contrario. ¿Sí? Sí, ¿Es más tranquilo? Usted es el flamante segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, ¿correcto? Elegido hace muy pocas semanas, sí. Exacto. Una elección a la que se presentó el arzobispo de Lima, el cardenal Juan Luis Cipriani, y que no ganó. Creo que es la tercera vez que se presenta al cargo. Bueno, en realidad no es uno el que se presenta, ¿no? O sea, nosotros en la Conferencia Episcopal, digamos, no tenemos campañas de elección, campañas de elección, no, sino que dentro de una asamblea ordinaria cada 3 años se renuevan, digamos, los cargos directivos, por llamarlo de alguna manera, que para nosotros son cargos de servicio, ¿no? Entonces, es en el mismo momento de la elección que se hace la votación, donde cada uno pone el nombre de la persona que considera. ¿Quiénes votan ahí? Bueno, todos los obispos del Perú, que somos... ¿Y usted por quién votó? Bueno, el voto es secreto. ¿Pero también ahí en la conferencia es secreto? Sí, el voto es secreto, sí, efectivamente. Pero sí, votó por Cipriani. Sí. Bueno, eso habría que verlo, ¿no? Justo cuando ocurrió esta elección, el Diario de la República preparó un informe sobre esto y lo señalaba usted como miembro del ala conservadora de la Iglesia. ¿Es esto cierto? ¿Usted es parte de un... Bueno, ¿existe un ala conservadora? Realmente para mí es un honor que me pongan este, digamos, calificativo. ¿Por qué? Porque justamente una de las tareas del obispo, una de las tareas principales según los documentos de la Iglesia, es conservar íntegro el depósito de la fe y transmitirlo fielmente a la siguiente generación. Pero si existe un ala conservadora, entonces también existe un ala progresista. Bueno, como digo, el término conservador en la Iglesia lo entendemos de esta manera, es la obligación nuestra conservar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero no creo que haya sido la intención de la publicación. ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Lo que ha sucedido, y sucede algunas veces, es que pretenden, digamos así, interpretar o analizar la vida de la Iglesia con cánones, ¿no? Que no son propios de la Iglesia, sino de la política. Entonces ahí vienen distintos tipos de apelativos o análisis o puntos de vista que realmente no se aplican entre nosotros. Pero la relación entre Iglesia y política en los últimos años ha sido realmente muy estrecha, y un personaje de esto es precisamente Juan Luis Cipriani, ¿no? Digamos, si entendemos la política en el término exacto de la palabra, ¿no es cierto?, como la preocupación por los asuntos propios de la polis, ¿no es cierto?, de la ciudad, etcétera. En consecuencia, por el bien común, ciertamente, creo que todos los ciudadanos tenemos una obligación de buscar el bien común y de hacer lo que está a nuestro alcance para colaborar con este bien común, ¿no? Pero él siempre se refiere, bueno, no siempre, pero muy frecuentemente se refiere en sus homilías a temas de gobierno, a temas de Estado. ¿Le parece que eso es correcto? Sí, sin duda, le explico por qué, ¿no? O sea, nosotros como Iglesia tenemos varias funciones. La misión de la Iglesia, como nosotros la concebimos según nos la ha instituido nuestro fundador, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Es decir, la misión de la Iglesia, por un lado, consiste en anunciar el Evangelio, tratar de llevar a los hombres al encuentro de Dios, pero al mismo tiempo de anunciar el Evangelio y administrar los sacramentos, también tenemos una obligación de ayudar a que no se pierdan los fundamentos del derecho natural que hay en el hombre, los fundamentos del bien moral. Entonces, en ese sentido, evidentemente, si una persona, mucho más un católico, mucho más un obispo, ve que hay ciertas circunstancias en las cuales el bien común puede ponerse en riesgo porque hay, digamos, asuntos de índole moral, tiene obligación, en cierto sentido, de decir, hay que saber hablar en el momento oportuno y también saber callar en algunas ocasiones, ¿no? Cuando se ve que el hablar que parece que puede ese es ser el más, punto que Cipriani no maneja muy bien, el de callar en el momento oportuno. Bueno, yo creo que hay opiniones, ¿no es así? Hay opiniones, ¿no? Yo pienso que hay opiniones y que
las opiniones también dependen mucho de si se comparte o no sus puntos de vista, ¿no? Cuando... O sea, ciertamente si somos conscientes y somos honestos, tenemos que decir quiénes son fundamentalmente los que atacan al cardenal Cipriani. Cuando el cardenal Cipriani interviene fundamentalmente, ¿no es cierto?, son algunos medios de comunicación que están íntimamente vinculados a perspectivas, algunas veces ideologías, algunas veces intereses contrarios a aquellos respecto a los cuales el cardenal Cipriani está defendiendo, ¿no? O sea, por ejemplo... Pero, por ejemplo, ¿qué intereses podría tener Cipriani que choquen con los intereses de la población? Por ejemplo, el tema de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El cardenal Cipriani, como gran canciller de la universidad, tiene la obligación jurídica y moral de velar para que esa universidad no pierda su identidad católica y se rija según las normas de la Iglesia, puesto que de esta manera fue fundada y de esta manera adquirió todo el patrimonio que tiene. Hay un grupo, evidentemente, que no está de acuerdo con eso. Hay un grupo que prefiere que la Universidad Católica siga en una línea que se ha ido gestando a lo largo de las décadas, y evidentemente entonces los medios de comunicación que están copados por personas que piensan de esta manera, y no cito a ninguno porque todos lo conocemos, inmediatamente inician una campaña contra el cardenal Cipriani y lo presentan como una figura que realmente no responde a su personalidad, a su forma de ser, ¿no? Yo tengo ¿Usted lo conoce muy estrechamente? Muchísimo, tengo muy buena relación con él, como con tantos otros obispos. O sea, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Piñero, lo conozco desde el colegio. Monseñor Barreto, que lo conozco tantísimos años, es el primer vicepresidente, ¿no? Entonces, igual que conozco a Hernán Cipriani, etcétera. Entonces, los conozco a todos. Son mis ¿Pero le parece que la forma en la que ha venido funcionando la Universidad Católica de Lima está mal? Sin duda, sin duda. ¿Sí? ¿Por qué? Total, en esto me he pronunciado públicamente. ¿Qué es lo que le parece que no está funcionando ahí? Yo he estudiado en la Pontificia Universidad Católica desde el año 74 hasta el 79. Entonces, soy testigo, ¿no es cierto?, quienes hoy día tienen los principales cargos en la universidad, varios de ellos han sido profesores míos, algunos más o menos contemporáneos en la época de estudios, etcétera, etcétera. Yo creo que hay fundamentalmente en el tema de la pontificia dos asuntos, ¿no? Por un lado, que si es una universidad católica, tiene que adecuar sus estatutos a las normas que la Iglesia da para las universidades católicas. Estas normas fueron dadas por el Papa Juan Pablo II hace ya, van a ser 22 años. ¿Cuáles de estas no se están cumpliendo? ¿Cuáles? Una serie, o sea, no adecuado. ¿Y cuáles atentan directamente contra los principios de la Iglesia? Este documento que emitió el Papa Juan Pablo II, que se llama Ex Corde Ecclesiae, ¿no? Establece una serie de pautas o de normas fundamentales que durante 20 años la Universidad Católica no ha incorporado en sus estatutos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuáles son? O sea, bueno, ahí, por ejemplo, el borroso. Mantener la identidad católica, el que los profesores respeten la doctrina católica, etcétera, etcétera. Esto en ciertos casos no se está dando. Cuando dice que los profesores respeten, ¿significa que deben ser católicos? No necesariamente católicos. De hecho, en una universidad católica se sobreentiende que la mayoría tienen que ser católicos, pero no necesariamente todos, ¿no? Se permite evidentemente que hayan personas que no son católicas y algunas que incluso siendo católicas puedan tener, digamos así, algunos puntos de vista no del todo idénticos al magisterio oficial de la Iglesia Católica. Todo eso no los convierte en abominables. No, en absoluto. Pero lo que sí se pide a la Universidad Católica es que se respete el punto de vista del magisterio, se transmita el punto de vista del magisterio en aquellas clases, aquellos cursos, aquellas asignaturas en las cuales el magisterio ha dicho algo al respecto, ¿no? Y concretamente lo más delicado ahora es el tema evidentemente vinculado a lo que se llama la moral sexual y la bioética, ¿no? Es decir, el aborto, el uso de anticonceptivos, preservativos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos conscientes y es público que numerosos profesores de la universidad han realizado campañas en favor, por ejemplo, del protocolo de aborto terapéutico, han participado en congresos defendiendo esto. ¿El matrimonio homosexual? Por supuesto que sí, lo que le llaman ellos la tolerancia, ¿no? La tolerancia. Entonces, ¿no aceptan la tolerancia? Lo que le llaman ellos la tolerancia, pero luego al final no aceptan a los que piensan distinto que ellos, ¿no? Ahí está el gran problema. Los que más se enarbolan la tolerancia
Entonces, evidentemente el cardenal tiene que cuidar esto, evidentemente tiene que cuidarlo. Sobre este tema se habló también que podría haber una injerencia del Arzobispado de Arequipa en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. ¿Esto es real? ¿Hay una intención? No, de injerencia ninguna. Lo que sí es cierto es que evidentemente en el momento oportuno la Universidad Católica Santa María tiene que definir su identidad, ¿no? Esta universidad no se fundó igual que la pontificia. Ni se llamó inicialmente católica. El decreto supremo por el cual el gobierno peruano crea la universidad le llama Universidad Santa María. Una cosa es cierta, que esa universidad se crea por iniciativa del arzobispo de Arequipa de entonces, Monseñor Leonardo José Rodríguez Bayón, quien pide ayuda a la Sociedad de Padres Marianistas y ellos destacan al Padre Morris. La universidad comienza en un inmueble que hasta ahora existe en Santa Catalina, cedido gratuitamente por el arzobispado. El Padre Morris pone todo su esfuerzo y se hicieron en su momento incluso colectas para ayudar a la creación de la universidad. Todo esto es cierto. Pero también es cierto que en un momento determinado esta universidad nunca ha sido del arzobispado, sino de la Sociedad de los Padres Marianistas, y en un momento determinado la misma sociedad se retira, la universidad pasa a ser propietaria de sí misma. Y respecto al patrimonio, en consecuencia, no hay ninguna discusión. Eso es de la ninguna preocupación de la universidad, distinto del caso de la pontificia, por el tema que hay una herencia de Ribagüero, etcétera, etcétera, son casos distintos. El caso es otro, que la Universidad de Santa María tampoco ha adecuado sus estatutos a las normas de la Iglesia, después de haber transcurrido más de 20 años. Entonces, evidentemente, yo pienso que sin presiones, pero tampoco sin demasiada dilación, ¿no es cierto?, tienen ellos que ir pensando cómo van a plantear sus estatutos si es que quieren continuar siendo una universidad católica. Si no quieren ser una universidad católica, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿No se enoja usted? De ninguna manera. Además, se lo he dicho al actual rector y al anterior. O sea, la universidad tiene todo el derecho de establecer su identidad, eso no hay ningún problema, y cualquiera que sea... El conflicto está entonces en la utilización del término católico. Sí, o sea, de momento, en lo que a mí respecta, no hay conflicto. Porque yo comprendo que una universidad que ya tiene tantos años, es natural que tenga que tomar un tiempo para reflexionar qué quiere hacer con su identidad, ¿no es cierto? Y al final qué decisión quieren tomar. Entonces, yo en realidad no tengo ningún conflicto, pero sí evidentemente he tenido que informar a las autoridades, como es lógico, ¿no? Que si quieren continuar llevando el nombre de católica y presentarse como una universidad católica, lo honrado, lo honesto es que sean realmente una universidad católica. Si no, estaríamos de alguna manera llevando a la gente a una errónea concepción de la universidad, ¿no? Es decir, imagínense que yo fuera judío y me presento, respeto mucho a los judíos, ¿no? Yo soy judío y me presento aquí como un obispo católico. O sea, la gente no sabe que soy judío, piensa que soy católico, no sé si me entiende. Entonces lleva confusión a la gente. ¿Y no sería más conveniente quizás que la educación universitaria, o en general la educación en el país, se quitara esos carteles de católica en general? No. ¿Que sea más laico el asunto? No, yo creo que no. Yo creo que todos los que formamos parte de una sociedad tenemos derecho a contribuir al bien común y al desarrollo de la sociedad con todo el bagaje que nosotros consideramos que puede colaborar a este desarrollo de la sociedad, ¿no es así? Y así como considero que la Iglesia Católica puede tener sus universidades, considero también, por ejemplo, que las comunidades cristianas no católicas puedan también tener sus universidades, y que evidentemente personas agnósticas puedan tener sus universidades. Y esto me parece incluso una riqueza para el país, pero en la medida en que cada uno se presente honestamente como quien es, ¿no? Sin usar máscaras para ocultar la verdadera identidad, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Los felicito por los temas que he elegido. Preparado una entrevista, esperado mucho tiempo por eso. Los felicito. Bueno, yo pienso que este informe tiene muchos aspectos valiosos, sin duda. Creo que todo el trabajo de la Comisión nos ha ayudado a los peruanos a ir al mismo tiempo que hemos ido siguiendo los trabajos de la Comisión, y en algunos casos hemos seguido a la Comisión en sus viajes, aunque sea por televisión. No sé si usted lo ha visto, estas secuencias que pasan a la televisión y todas estas cosas creo que nos han impactado, ¿no? Los testimonios y en consecuencia los testimonios, y cuando se dan estas sesiones públicas donde hemos visto a las personas que han sufrido tanto. Conozco mucho el tema
del terrorismo, etcétera, porque yo estuve de misionero en Ayacucho en la década del 80. Entonces conozco a Sendero Luminoso de cerca y todas las barbaridades que hizo. Yo estaba entre Huamanga y Huanta. Cuando Cipriani era el obispo de Ayacucho. Antes de él. Sí, como el señor Federico Rister Prada era el arzobispo de Ayacucho en esa época. Luego estuve de misionero, pasé ahí a la selva, a la zona de Yurimaguas, donde estaba el MRTA. Entonces conozco bien esta realidad, ¿no? Y creo, repito, que la comisión ha hecho en este sentido un valioso trabajo. Pero al mismo tiempo, como todo lo humano, tiene sus defectos y tiene sus fallas, ¿no? Y tiene sus lagunas, ¿no? ¿Cuál le parece que es una laguna bastante notoria? Una de las lagunas bastante notorias, por ejemplo, es que no se entrevistó a personas que vivieron en Ayacucho, Huancavelica, etcétera, Bancay, en el momento del terrorismo. Y fundamentalmente, y es curioso también, llama la atención, fundamentalmente no se entrevistó al cardenal Cipriani, entonces arzobispo de Ayacucho, al entonces obispo de Abancay, al entonces obispo de Huancavelica, que eran los tres del Opus Dei, ¿no? Yo no soy del Opus Dei, aunque tengo todo mi respeto y mi aprecio por una realidad de la Iglesia, como por todas las demás, pero sin duda llama la atención que no se les haya entrevistado, que no se haya... ¿no? Porque los testimonios que han dado tanto Salomón Lerner, el presidente de la CBR, como el propio padre Gastón Garatea, que fue miembro de la CBR, dice que las entrevistas, los testimonios fueron realmente plurales, se buscó a todo el mundo, incluso al propio expresidente Fujimori se le fue a buscar a Japón para que rinda manifestación. Es bastante extraño que no haya dado su testimonio Cipriani. Efectivamente. ¿No habrá sido que lo buscaron y él no quiso declarar? Sí, le voy a contar qué pasó. Lo buscaron una semana antes de la entrega del informe, según el relato que el mismo cardenal me ha hecho, ¿no? Una semana antes de la entrega del informe final. El informe de la Comisión de son un montón de tomos. Sí, claro. Evidentemente, si se le busca una semana antes, ya se supone que en una semana todo eso está preparado, ¿no? Entonces, faltando tan pocos días a una persona que tuvo... ¿Y por eso él ahí, no aceptó? Porque lo llamaron. Faltando una semana antes, ya no daba el tiempo para hacer la entrevista sin incorporar todo un informe de tantos tomos que evidentemente... Pero no entiendo, o sea, sí lo buscaron una semana antes de la presentación. Le dijeron, Monseñor, queremos su testimonio. Hasta donde yo sé, o sea, por lo menos intentaron comunicarse con él faltando una semana. Yo al final no sé si la noticia le llegó o no le llegó, porque también un cardenal tiene su propia agenda, evidentemente, ¿no? Entonces muchas veces me pasa a mí también. O sea, si usted me llama hoy día, yo no necesariamente me entero hoy día que me ha llamado, por si acaso, evidentemente. Sí. Por eso hemos hecho esta entrevista con mucho tiempo de anticipación. Así funciona, ¿no? Entonces... pero vamos, siendo un documento que era realmente histórico y que iba a servir, en teoría, para sanar algunas heridas, el arzobispo de Lima puede hacerle un hueco a su agenda, ¿no? Pero lo que digo es que es probable que no se haya enterado hasta después. O sea, es probable también eso, ¿no? Que no se haya enterado hasta después. Entonces, claro, llama la atención, habiendo sido un personaje muy importante en Ayacucho, evidentemente, como arzobispo de Ayacucho, en la época del terrorismo, de todos modos, en un proceso de elaboración del informe que ha durado años, que lo llamen una semana antes, evidentemente tampoco me parece una forma correcta. ¿Cree que hubo un sesgo ahí? Correcta, sí, sin duda, de eso yo estoy convencido, de eso estoy convencido, ¿no? Y entonces, por eso digo que tiene un gran valor, pues nos ha hecho reflexionar a muchos peruanos, nos ha hecho seguir muchas cosas, creo que tiene muchos aciertos, pero también tiene fallos que provienen de nuestra propia naturaleza humana. Somos limitados, algunas veces pues tenemos nuestros prejuicios y sin darnos cuenta nos podemos dejar llevar por Esto ello, ocurrió ¿no? mucho antes de este pleito por la Universidad Católica en Lima y, si mal no recuerdo, ya en ese momento el cardenal Cipriani no era muy simpático para algunos sectores de los medios de comunicación. ¿Por qué cree usted que Cipriani a tantos les cae, nos cae tan antipático? Eso se lo tenía que preguntar a ustedes. ¿Usted yo la verdad, yo personalmente considero que no lo conoce, ¿no? Es decir, yo no he conocido al cardenal Cipriani sino hasta hace pocos años, hasta hace pocos años. Antes he conocido a Monseñor Bambarén, yo he sido secretario adjunto de la Conferencia Episcopal siendo sacerdote joven y he sido secretario de Monseñor Bambarén, lo conoció mucho antes a él y también le tengo mucho aprecio. Y al cardenal Cipriani no lo conocía y ciertamente también, de alguna manera, yo recibía muchos prejuicios a lo largo de mi vida respecto al cardenal Cipriani. ¿Así? ¿En el interior de la iglesia? No necesariamente en el interior de la iglesia, yo me muevo en un círculo que no es exclusivamente eclesiástico. Pero ¿existe dentro de la iglesia gente que no se expresa con... La iglesia
mejores términos. La iglesia está compuesta por el Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos bautizados. Somos más de 2.000 millones de personas, más de 2.000 millones de personas, y en el Perú somos 20 millones. En el clero, las personas... Imagino que hay gente que simpatiza más y otros que simpatizan menos. Pero no voy tanto a ese tema, sino a este otro. Estos prejuicios a mí se me fueron cayendo cuando lo fui conociendo al cardenal. Y realmente creo, aunque creo que el programa no es para una apología del señor cardenal, pero realmente creo que el problema está ahí. Se ha hecho una imagen del cardenal que no responde a su realidad. ¿Tuvo que ver que se difundiera ese video en el cual él se refería a los derechos humanos como una cojudez que la gente no lo quiera mucho? Creo que ya eso está totalmente aclarado, ¿no? Él en ningún momento utilizó esa frase refiriéndose a los derechos humanos, sino a una ONG que ciertamente era también una ONG sesgada, ¿no? Una ONG en cuyo nombre se llamaba no sé cuántos de los derechos humanos. Entonces, la verdad es que no sé cuál, pero entonces se refirió a esa ONG, no a los derechos humanos. Entonces alguien malévolamente cambió la frase, ¿no? Entonces ahí también se ve que no ha habido tanta rectitud, ¿no? Y ciertamente, le repito, yo creo que eso es parte de toda una campaña en contra de la identidad del señor cardenal, que claro, que no lo conoce, pues... que no miente que algo queda, ¿no? Entonces se hablan de estos prejuicios, pero cuando uno lo va conociendo es una persona totalmente encantadora, distinta. No sé si tanto, porque cada uno tiene su forma de ser y sus encantos, pero es una persona muy distinta de la imagen que se ha hecho. Correcto. Sí. Tenemos que hacer una pequeña pausa, sí, así que vamos a hacer un